Hola, muchas gracias por visitar el canal. En el video de hoy te voy a enseñar cómo hacer las galletas más fáciles y rápidas de YouTube y sin prender el horno. No te pierdas esta receta porque está buenísima. Para hacer estas deliciosas galletas dulces, sin azúcar y sin harinas, vamos a usar una sartén de 18 centímetros de diámetro y colocamos papel de cocina antiadherente. Reservamos y vamos a usar una fruta. En este caso voy a usar una banana. Te cuento que también podrías usar una manzana o una pera. Vamos a hacer un puré con la banana que nos va a ayudar a ligar los ingredientes y va a aportar su sabor dulce natural. Vamos a darle un toque más de sabor agregando extracto de vainilla. También podés usar cardamomo, podés usar canela. Y vamos a ir sumando de a poco coco rallado seco, porque estas galletas no van a llevar nada de harina. Van a llevar coco rallado. El coco rallado va a ir absorbiendo la humedad de la fruta y para eso va a necesitar un tiempo. Así que le vamos a dar a esta masa aproximadamente 10 minutos de descanso y pasado ese tiempo vamos a armar las galletas. En total vamos a obtener 9 galletas que las podés guardar en el freezer una vez que las cocines, duran aproximadamente 3 meses, o las podés guardar en un lugar fresco y seco, en un recipiente cerrado, te duran aproximadamente 3 días. Y importante para cocinarlas, vamos a cocinarlas a fuego muy bajito. Estamos atentas cuidando que no se quemen, porque estas galletas se cocinan rapidísimo y esto es lo que más me gusta de esta receta. La cocina con el fuego bien bajito para que no se quemen y que estés atenta. No te vayas de la cocina. El fuego así de bajito, la sartén tapada y vamos a cocinar como máximo 5 minutitos de un lado. Mientras se cocinan de este lado, vamos a derretir un poco de chocolate. El chocolate es opcional, pero te cuento que queda fantástico. Yo estoy usando un chocolate vegano, chocolate sin lactosa y sin azúcar. Bueno, las galletas ya están listas. Vamos a darlas vuelta y vamos a cocinarlas 5 minutitos más del otro lado. Y te cuento que con estas galletas podés hacer alfajorcitos, galletas rellenas. Podés poner una galleta por abajo, un relleno y otra galleta por arriba. Quedan buenísimas. Vamos ahora a colocarles un poquito de chocolate por arriba. También las podés bañar en chocolate. A los chicos estas galletas les encanta porque son realmente deliciosas. Tenés que probar esta receta. Muchas gracias por asistir al video y nos vemos en la próxima receta.